Hola, saludos a todos y a todas los que están conectados nuevamente. Les habla la doctora María del Carmen Hernández Lladó y el tema que vamos a estar trabajando en el webinar del día de hoy es el cuidado informado sobre el trauma. Les adelanto, ¿verdad?, que es uno de los modelos principales que nosotros utilizamos para poder trabajar con familias de alta incidencia en trauma o vulnerables. Así que nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos tener estrategias. ¿Qué es el trauma? Primero vamos a estar trabajando qué es el trauma, ¿verdad? Ese concepto de trauma, las tipologías de trauma que existen, tanto en la niñez como en la familia. Y vamos a estar, por último, ¿verdad?, trabajando lo que son estrategias específicas de cómo poder explorar, observar y abarcar el trauma dentro, ¿verdad?, de nuestro escenario laboral. Y con las familias que nosotros, ¿verdad?, podamos brindarles esa asistencia, ese apoyo cuando se experimenten o se identifiquen situaciones de trauma. Así que vamos a ver, ¿verdad?, qué es el trauma, comenzando con lo que es el concepto de trauma. Es una respuesta emocional que ocurre después que una persona experimenta uno o más eventos estresantes o aterradores. No necesariamente cuando hablamos del trauma estamos hablando de algo que nos puede pasar una vez, sino el trauma puede ser algo recurrente, pero igualmente si el trauma, el niño, la niña o la familia lo vivió en un momento dado, un solo momento, pero para ellos y ellas fue bien impactante a nivel emocional, se puede convertir en un trauma. Así que es bien importante que no necesariamente esto es por tiempo, es por impacto. Es cómo esa persona lo observó y cómo lo manejó o no lo manejó en ese momento dado. Así que es bien importante, ¿verdad?, tener eso en perspectiva para no juzgar cuando un niño, niña o una familia nos traiga una situación traumática y quizás para nosotros o nosotras no es relevante o no es importante, pero para esa persona sí lo fue y hay que validarlo. Utilizamos en ese caso, por ejemplo, la validación. El trauma, ¿verdad?, también es como consecuencia, tiene el estrés traumático que ocurre cuando dicho trauma produce efectos a largo o a corto plazo que sean, que laceren tanto la parte emocional, social, cognitiva y hasta conductual de esa persona, ¿ok? Y lo vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver cuando esa persona que experimentó el trauma, en este caso los niños y las niñas, habían adquirido algunas destrezas de ir al baño, ya no se chupaban el dedo, ya comían solitos o solitas y de momento, después de ese evento traumático o de ese trauma, vamos a ver que el niño o la niña presenta unas regresiones en esas conductas o en esas destrezas que ya había adquirido. ¿Okay? Los eventos estresantes o aterradores pueden ser reales como también pueden ser percibidos. Miren, aquí cuando hablamos de esto es que pueden ser que le pasó, que él o ella estuvo presente y lo presenció, o que simplemente lo escuchó o lo vivió otra persona y ese niño, niña o esa familia asumió ese trauma como si para ellos o ellas también lo hubieran vivido. Sí, es bien importante, ¿verdad?, que no necesariamente el trauma es por algún impacto directo, sino también por un impacto indirecto relacionado con esa situación que para ellos o ellas ha sido bien estresante por corto o largo plazo. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las situaciones que pueden producir trauma y es verdad, vamos a comenzar con la parte del abuso físico, sexual o emocional, negligencia o descuido, ya sea en el hogar o ya sea en el ambiente escolar. Una crianza, cuando dicen una crianza caótica, es una crianza en un ambiente o en una familia disfuncional que también se puede dar en el escenario educativo. Recuerden que cuando hablamos de trauma no nos vamos a enfocar nada más en el ambiente de la casa o en la familia. Puede ser también que estamos en la escuela y el niño o la niña en el centro de cuidado y el niño o la niña experimentó un evento o eventos traumáticos. También puede ser cuando estamos en un centro comercial y nos pasó algo que nos impactó nuestra vida, ¿vieron, verdad? O vamos en el carro y hubo un accidente, ¿verdad? El trauma no se limita a un ambiente, el trauma puede ocurrir en cualquier ambiente de nuestra vida. Así que hablamos de una crianza disfuncional o caótica, ¿verdad? Y que no es esperado, porque el trauma también viene, como hablábamos al inicio, de manera inesperada.
¿okay? Con eventos que nosotros no planificamos o no fueron coordinados, no se supone que ocurrieran. Vamos a ver padres, ¿verdad? Madres, cuidadores, cuidadoras, para generalizar con algún tipo de situación o condición de salud mental, física o abuso de sustancias o drogas, ¿verdad? Esa dependencia de las sustancias o drogas también puede crear en el menor o en la menor alguna situación de trauma, ya sea por la negligencia, por el abuso o por el maltrato que puedan ellos o ellas estar expuestos. Presencia de otros actos violentos como son las guerras, las situaciones que vemos en las noticias, que exponemos a nuestros niños y a nuestras niñas a veces a escuchar esas noticias caóticas o noticias prolongadas de guerra, de violencia, de crimen, y ellos y ellas, ¿verdad? Ahí es donde está el trauma indirecto, porque entonces lo asumen, lo asimilan como si fuera real. Separación o pérdida de uno de los padres, madres o cuidadores o cuidadoras, proveedor de cuidado, otra persona bien allegada, un familiar bien importante o bien significativo o significativa para la vida de este niño o esta niña. La colocación en cuidados de crianza, ¿verdad? Que ocurre también o en hogares, como le dicen aquí en Puerto Rico, hogares de crianza o centros o instituciones para niños o niñas custodios del departamento de la familia. Y esto ocurre mucho, particularmente cuando hay muchas remociones o muchas reubicaciones, una seguida tras la otra. Trauma histórico o intergeneracional, ya sea por el racismo, la discriminación, entre otras, ¿verdad? Situaciones étnicas, raciales o indígenas que todavía existen. Así que por eso se detalla. Vamos a hablar de las tipologías de los maltratos, abusos o situaciones de trauma, ¿verdad? Que pueden ser expuestos o expuestas a nuestros niños y nuestras niñas. Comenzando con el maltrato físico, son actos infligidos a un menor que pueden causarle cualquier lesión o condición que cree un riesgo sustancial o que pueda ocasionar daño, desfiguración o incapacidad temporal o permanente en cualquier parte o función del cuerpo. ¿Cuáles son las conductas maltratantes que puedan exponerse a nivel físico? Pues puños, patadas, mordidas, quemaduras, jalones de pelo, los jalones de oreja, ¿verdad? Se considera ya un tipo de maltrato. Puñaladas, estrangulamiento, empujones, lanzarle objetos o lanzarlas a algún tipo de superficie, entre otros, ¿verdad? Como verán, el maltrato físico es el maltrato que ya el trauma provocado por algún daño observable, y ahí es bien importante porque nosotros tenemos que estar pendientes, ¿verdad? De esas laceraciones, de esos hematomas con los que nos llegan los niños y las niñas a nuestro centro. Maltrato por agresión sexual es otra tipología de maltrato o abuso, ¿verdad? Y ahí vamos a ver dos tipos de agresión sexual. Está la agresión sexual por contacto, que es que haya algún comportamiento ya directo al cuerpo de la persona o del niño o niña, que es donde, ¿verdad? El objetivo del agresor o la agresora es la excitación o gratificación sexual a través del contacto físico, ya sea por boca, pecho, genitales o cualquier otra parte del cuerpo del menor o la menor, ya sea por coito, incesto, violación, sodomía o prostitución. Está la que es sin contacto, que es aquí es donde vamos a ver también esa exposición sexual a través, ya sea visual, directa o indirecta, ya sea por las redes sociales, por las páginas de internet, la toma de fotografía, la masturbación frente al menor o a la menor, enseñar algún tipo de pornografía, como lo hablábamos al inicio, o hacer desnudos con los niños y las niñas, ya sea también, ¿verdad? Esto se puede ver también en el núcleo familiar cuando hay exposición indirecta a situaciones de índole sexual, pero los menores lo presencian, ¿ok? O frases obscenas o insinuaciones obscenas, entre otros. Vamos ahora a la negligencia, que es una de las tipologías que se está dando con más frecuencia a nivel estadística en estos momentos a través del Departamento de la Familia. Y existe, ¿verdad? La negligencia no incluye tanto a nivel privado como a nivel institucional. Nosotros estamos cobijados bajo la que es caeríamos dentro de lo que es una negligencia institucional, porque el institucional, la diferencia es que en centro, el significado es el mismo y lo vamos a hablar ahora, pero es cuando ocurre en un escenario educativo,
en algún centro de cuidado primario, en algún tipo, ¿verdad?, de institución pública o privada que ofrece servicios a la niñez y a la juventud. ¿Okay? Vamos a hablar de lo que es el concepto como tal de negligencia, y es el tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes, responsabilidades o tareas que necesitan los niños y las niñas, como dejar de proveer alimentos, esas necesidades básicas, ¿verdad? Tenerlos bajo una supervisión activa de un adulto capacitado o capacitada, dejarles de dar educación, atención médica, atención de salud mental. Nos dicen en el centro, mira mamá, papá, cuidadora, cuidadora, hay que llevar a este niño o a esta niña a hacer una evaluación psicológica o nutricional, pues eso hay que cubrirlo, ¿verdad? Nosotros tanto como cuidadores como padres o familias responsables. Y verdad que existe, como le mencioné, la negligencia recreacional también es una negligencia, lo hablábamos ahorita, la de vivienda, médica, escolar, falta de supervisión, entre otros tipos de negligencia. Y créanme que esa es la que más se está viendo ahora, particularmente los niños y niñas que están siendo ubicados en centros de cuidado, ya sea temporero o prolongado. Precisamente una de las causales de la ley, de esa de ley 246 para remoción, es negligencia. ¿Okay? Vamos a hablar de la trata humana, que es otro tipo de trauma, y se define como aquella conducta que resulta en la explotación sexual, los trabajos o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Los tipos de explotación que existen es la física, que es obligar a trabajos no aptos para la edad o capacidad física o en horas no adecuadas en los niños y niñas. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver, niños o niñas que dejan de ir a la escuela para recoger chavitos en las luces, ¿verdad? Eso no, en los semáforos, eso no se permite, ellos tienen que estar en la escuela porque no se pueden deprivar de la educación, de ese derecho a la educación. Vamos a ver aquí, todos estos temas y estos webinars se relacionan un tema con otro, así que, ¿verdad? Como lo hablábamos en el tema de los derechos de la niñez, pues no se le puede privar a un niño de su derecho a la educación por recoger dinero para una causa benéfica o para una causa deportiva. Explotación económica, que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, es obligar a trabajar a los niños y las niñas sin paga o con muy poca paga. La explotación sexual está incluido todo lo que es actos y comportamientos pornográficos, desnudos, prostitución, actos lascivos, entre otros, para beneficio tanto individual como de otras personas. Vamos a hablar de los efectos del trauma a nivel social, psicológico y conductual en los niños y las niñas, ¿verdad? Todas estas experiencias pueden tener efectos negativos, tanto a nivel físico como en el área, como le mencioné, como ellos aprenden a desarrollar y a autorregular esas emociones, a comprender sus emociones, y a nivel social, como ellos y ellas aprenden a relacionarse saludablemente y crear relaciones de apego seguro con otras personas, ¿verdad? A veces vamos a notar que hay síntomas del trauma que no son evidentes, ¿verdad? Como hablábamos en cuanto al maltrato físico sí es evidente. El maltrato por negligencia o por explotación financiera o laboral también lo vemos porque dejan de ir a la escuela y ahí es un poco más observable, pero lo que es el trauma con efectos psicológicos es bien difícil de observar, a menos que no sea a través de conductas, de cambios en comportamiento que usualmente ese niño o esa niña no presentaba anteriormente. ¿Ok? Se agrava los efectos del trauma cuando son traumas que ocurren más de una vez, cuando hay distintos precedentes o distintos estímulos que provocan el trauma, porque quizás no solo el trauma se da en la casa, se da también en la comunidad. Empezamos a escuchar tiros y yo me tiro al piso porque a mi papá lo mataron frente a mí o a mi mamá le dieron frente a mí, ¿verdad? Esos traumas de la violencia de género, entre otros, cuando hay múltiples estímulos que me recuerdan, que me traen las memorias del trauma. Cuando el niño o la niña tiene menos apoyo social porque no tiene quizás muchos recursos de apoyo o no tiene buenas relaciones sociales o todavía no ha adquirido esas destrezas sociales. Cuando no sabe cómo relacionarse o cómo solucionar conflictos, cuando está esa parte todavía de que el niño y la niña está aprendiendo a solucionar conflictos, a poder expresar lo que siente y lo que piensa.
Así que esa inteligencia emocional todavía está en desarrollo y agrava el que el niño o la niña no la tenga todavía, pues agrava el cómo ese trauma va a perdurar o va a ser trabajado en ese niño o en esa niña. ¿Okay? Así que también hay complicaciones porque por la falta de confianza, porque ellos quizás o ellas no pueden controlar las respuestas físicas o emocionales relacionadas al estrés o a las memorias de ese trauma, cuando todavía no saben esa inteligencia emocional, no saben cómo manejar y expresar esas emociones, cuando no saben establecer relaciones interpersonales saludables o positivas, ¿verdad? Cuando tienen situaciones en la escuela o situaciones en otros ambientes que les afectan o que los hacen o las hacen más desconfiados o inseguros, cuando tienen muchas transiciones en su vida o cuando establecen relaciones interpersonales adecuadas. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de lo que son, cómo el trauma en la niñez temprana puede tener un efecto duradero a nivel cerebral, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de la parte neurológica. Miren, ¿verdad?, algunas conductas de que vamos a ver, estas conductas, ¿verdad?, que ustedes ven aquí a nivel de recuadro, son conductas de cómo ese niño o esa niña puede percibir en el trauma en un ambiente inseguro, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a observar? Porque van a responder agresivamente, o sea, a través de su comportamiento, porque van a tener dificultades en los patrones o en las destrezas que ellos ya se supone que, o en los hábitos que ellos ya tengan, como en el sueño, en la alimentación, en el ir al baño, en ese potty training o entrenamiento al baño se tarda, se retarda más, ¿verdad? En el aislamiento, en esas destrezas sociales, ¿verdad? Pueden haber, perdónenme, distintas formas en donde el cuerpo, ¿verdad?, está sacando mecanismos de defensa para protegerse de la revictimización del trauma, y lo vamos a ver eso más adelante, lo que es la revictimización del trauma. El niño o la niña no quiere recordar el trauma, así que lo que hace es autoprotegerse, ¿verdad? Así que el cerebro, ¿cómo el cerebro lo va a hacer? ¿Verdad? Pues a través, que ellos necesitamos que los niños y las niñas aprendan respuestas nuevas una vez él o ella se sienta en un ambiente seguro. Primero le tenemos que dar un ambiente de seguridad, que recuerden que era un derecho que habíamos hablado, promover un ambiente seguro. Pues ya tenemos un ambiente seguro y de confianza. Vamos entonces a enseñarle nuevas respuestas ante los recuerdos y las memorias del trauma, porque miren, el trauma no se olvida, el trauma se aprende a manejar, se entiende, se acepta y se aprende a manejar. ¿Cómo? Con nuevas respuestas, ¿ok? Así que tenemos que reprogramar ese cerebro de ese niño o esa niña a que ellos y ellas identifiquen su trauma y aprendan a cómo manejarlo, ¿ok? Lo bueno de los niños y las niñas es que los niños y las niñas tienen a nivel cerebral lo que se llama plasticidad cerebral, que les permite, que es que ellos aprenden nuevas cosas, ¿verdad? La plasticidad les permite a los niños y a las niñas a tener nuevos aprendizajes, nuevas experiencias de vida de una manera más rápida y más fácil. Vamos ahora, esto es una foto para que ustedes vean cómo es la perspectiva del trauma cuando no es un trauma manejado, ¿verdad? Y cómo ellos o ellas muchas veces lo expresan, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Una imagen de abuso sexual por parte de la familia, ¿verdad? Cómo dibujan el área del genital, entre otras cosas, para que ustedes vean. Tenemos aquí un dibujo de un niño que dibujó el abuso, la violencia de género en su hogar. Así que más o menos luego de haber visto eso, para que ustedes vean también que estoy adelantando las estrategias, podemos utilizar el dibujo, el arte, la expresión corporal o expresiones artísticas para niños o niñas que no saben expresar su trauma, ¿verdad? Un evento que es un evento traumático para el próximo tema, básicamente es una situación que nos amenaza o nos sentimos atacados o intimidados o intimidadas. Así que ocurre de pronto, inesperadamente, puede también ser prolongado porque hemos sido expuestos a ese evento muchas veces y excede la capacidad que tiene la persona para poder manejar ese evento amenazante o ese ataque. ¿Ok?
Vamos ahora a lo que es el cuidado en el trauma informado, que es el modelo que les mencioné. La definición es un marco de trabajo basado en la comprensión, en el conocimiento y la sensibilidad. Y miren cómo se lo digo, comprensión, conocimiento y sensibilidad de lo que es el trauma, el impacto del trauma, tanto físico, psicológico como emocional. E incluye, y esto es un resumen, ¿verdad?, a todo proveedor o proveedora de servicio directo o indirecto de ese niño o esa niña. Así que todos los que trabajamos con los niños y las niñas tenemos que conocer el trauma para poder ayudarlo o ayudarla en el momento en que el niño o la niña esté listo o lista. Porque no es cuando yo quiera llevármelo a terapia, es cuando él o ella exprese a través de las distintas expresiones o manifestaciones que pueda hacer sus síntomas de trauma. ¿Okay? Esto lo pueden grabar, le pueden tomar fotos para que después lo revisen. Esto es lo que es más o menos, ¿verdad?, el cuidado informado sobre el trauma desde el enfoque teórico. Esto básicamente es conocer el impacto del trauma, dirigirlo a garantizar entornos y servicios que sean seguros, agradables y acogedores para los niños, niñas y para el personal, porque en este modelo enfatiza mucho a que si nosotros, los proveedores de servicio de los niños y las niñas, maestros, maestras, trabajadores sociales, los coaches, el personal administrativo, psicólogos, nutricionistas, todo el mundo que trabaje con los niños y las niñas, está bien, le vamos a poder brindar apoyo a ese niño o a esa niña cuando él o ella lo necesite. ¿Okay? Es un sistema de servicios para niños y familias y el personal informado. ¿Por qué informado? Porque todo el mundo debe saber y estar informado sobre el trauma, sobre todas las personas que están involucradas en el trauma y sobre las estrategias que podemos utilizar para apoyar tanto a ese niño, a esa niña como a su familia. Por eso es que es informado sobre el trauma. ¿Okay? Actúa, ¿verdad? Aquí no trabajamos el personal de manera independiente. Aquí todo el personal de Head Start y de Early vamos a trabajar de manera colaborativa, coordinada. Esto va a ser un trabajo en equipo. Y eso lo enfatiza mucho este modelo. ¿Ok? También el modelo trabaja mucho con lo que son las prácticas basadas en evidencia. No es que a mí se me ocurrió porque yo vi en Facebook que esta estrategia funcionaba. No. Aquí nosotros todas las estrategias, técnicas e intervenciones que realizamos tienen que estar basadas en prácticas basadas en evidencia, y las prácticas basadas en evidencia tienen 3 componentes principales, que son las prácticas que han sido estudiadas, ¿verdad?, que han sido validadas, que han sido puestas en práctica y que han mostrado efectividad. Número 2, que han sido diseñadas por expertos en la materia, por clínicos expertos en cada una de esos modelos, de esas estrategias, y que está dirigida a satisfacer tanto las necesidades y los valores de cada participante, no el mío personal, el de cada participante. Por eso son prácticas basadas en evidencia. ¿Okay? Y bien importante, todo lo tenemos que documentar. Todo lo que diga, haga, observemos en el niño o la niña, y lo que nosotros hacemos para apoyo, tanto para el niño, la niña y sus familias, tiene que ser documentado en las distintas hojas y documentos que nosotros tenemos ya diseñados. Y si no existe, nos los dejan saber para entonces podérselos proveer, escucharlos y escucharlas a todas ustedes para entonces poderlo diseñar, porque de eso se trata, de escuchar y de diseñar en equipo. ¿Okay? Los servicios informados en el trauma, es bien importante que comprendamos el trauma y su impacto, promover sentido de seguridad, crear competencias culturales y respeto a la diversidad cultural, la necesidad del respeto hacia la víctima, ¿verdad?, o hacia el niño o la niña que sufre, o a las familias que sufren trauma, mantener una información, comunicación activa entre tanto el personal como en todos los componentes de servicio de ese niño, de esa niña o de esa familia. Establecer conexiones, crear sentido de esperanza, la importancia de reconocer la función de adaptarnos, ¿verdad? No quedarnos con ese pensamiento único e inflexible, sino que adaptarnos a todo lo que son los síntomas y las necesidades, de crear un plan de trabajo coordinado para
empoderar, para crear ese sentido de resiliencia en tanto nuestros niños, niñas como sus familias. El trauma informado incluye 4R, tiene 4 componentes en términos de lo que es el servicio que vamos a estar ofreciendo nosotros como proveedores. Todos somos proveedores de servicios, todo el personal proveedor de servicio directo e indirecto. Y la primera R lo que significa es, como ven en el recuadro, realizes. Está en inglés, por eso es que se le dice R, pero en realidad realizes, que es estar consciente en español. Y lo que implica es estar consciente de las repercusiones del trauma o de los síntomas del trauma, del impacto del trauma, entender los procesos de y hacia la recuperación. ¿Cómo yo puedo, dentro de lo que ya yo conozco, de lo que ese impacto que causó en esta vida, ese trauma, cómo yo puedo, ¿verdad?, llevarla a ese proceso de recuperación y de readaptación? Reconocer es la segunda R, y es reconocer los signos y síntomas del trauma en los y las participantes, en sus familias, en el personal y otras personas involucradas en ese sistema de apoyo. Nuestras respuestas es el tercer componente, y es aplicar el conocimiento acerca del trauma dentro de las políticas, normas y procedimientos y prácticas seguras de lo que es el sistema de Early y Head Start, ¿ok? Y el último, que es la resistencia, ¿verdad? Resistir activamente a la revictimización. Miren, la revictimización es crearle nuevamente memorias o recuerdos del trauma a ese niño, niña o a las familias. Por eso tenemos que conocerlos de antemano para evitar revictimizar a esa persona que vivió un trauma. Así que nosotros vamos a evitar activamente todo lo que es revictimización. Tenemos también unos principios, es bien parecido a lo que son las 4R. Estamos hablando de tener conciencia del trauma, que es la primera R, ¿no? Es tener información actualizada y real del trauma que ocurrió. Crear ese sentido de seguridad es el segundo principio, que son políticas, protocolos y prácticas seguras. Elección y empoderamiento, ¿verdad? Es facilitar, que es la última R, por eso les digo que está bien relacionado. Facilitar la recuperación y evitar la revictimización. Y el último principio es el enfoque a las fortalezas. Vamos a trabajar mucho con las fortalezas, con esas áreas de oportunidad, con esas áreas de crecimiento, independientemente de las situaciones de vida que hayan pasado. ¿Para qué? Para crear ese sentido de resiliencia, de empoderamiento, a través de distintas técnicas que yo les voy a dar a continuación, ¿ok? Vamos a trabajar otras recomendaciones que yo le doy para poder identificar e informar sobre el trauma, es detectar a través de la rutina y de las actividades diarias esa exposición al trauma y a los síntomas relacionados, ¿verdad? Es observación, es importante la observación, conocer ese niño, esa niña o esas familias para nosotros identificar algún tipo de cambio o algún tipo de síntomas relacionados al trauma. Utilizar evaluaciones o tratamientos basados en evidencia, culturalmente sensibles, poner recursos a la disposición de los niños, niñas, las familias o los proveedores, ¿verdad? Para recuperarse y para exponer ese trauma. Para eso se hacen los referidos tanto a profesionales de salud mental como profesionales de la salud física, que puedan hacer unas evaluaciones completas e interdisciplinarias, ¿no? Multidisciplinarias cuando son fuera de lo que es Head Start. Participar de esos esfuerzos para fortalecer la resiliencia y los factores de protección en los niños y las niñas y sus familias. Abordar el trauma, ¿verdad? Con un enfoque sensible de respeto, de recuperación y con empatía, ¿ok? Bien importante la empatía en este proceso de apoyo y de ayuda. Enfatizar la continuidad del cuidado y la colaboración entre los sistemas, mantener un entorno de atención al personal. ¿Para qué? Para que nosotros como profesional y como personal nos estemos dando apoyo mutuo también. Cuando yo veo que una maestra o un maestro necesita apoyo, yo le doy ese apoyo y trabajo para su bienestar.
¿okay? Y viceversa, con todos los componentes que trabajamos en Head Start. Construir asociaciones significativas que creen reciprocidad entre niños, niñas, familias y los cuidadores o cuidadoras y los profesionales de servicio. Abordar todo lo que son, ¿verdad? Esa sensibilidad que hablábamos ahorita cultural y esa diversidad, que tengamos en cuenta tanto la cultura, la historia, la raza, el género, la ubicación, todo el idioma, que abarca todo ese ambiente, ese contexto generalizado, completo de ese niño, niña o esa familia para poder brindar un mejor servicio en términos de la recuperación de ese trauma. Vamos a hablar sobre las estrategias, ya estamos ya casi culminando. Podemos trabajarlo desde las preguntas cuando ese niño o esa niña nos hace algún tipo de comportamiento o nos dice algo relacionado al trauma o a sus síntomas. Le podemos hacer preguntas tanto abiertas, que son preguntas que no nos dan una respuesta específica, o cerradas, que es la que nosotros le preguntamos: ¿tienes frío? ¿Tienes o estás molesto, molesta? Esas son preguntas cerradas. Preguntas abiertas es como esta: ¿qué sientes o piensas de lo que te pasó? ¿Tienes preguntas para mí o deseas decirme algo? ¿Cómo y dónde pasó? A nivel de equipo, ¿verdad? Del equipo directo de servicio, ¿qué es lo más en que deseas que te ayudemos? Ya sea la psicóloga, la maestra, el maestro, quien sea, ¿verdad? Que esté directamente con el niño o la niña. ¿Qué fue lo que no te gustó? Fíjense, preguntas abiertas, ¿ok? Pero podemos utilizarlo dependiendo del niño, preguntas cerradas, que son preguntas más con una respuesta más específica. Podemos hacer para trabajar el autoconcepto, podemos hacer preguntas como: ¿qué hacer? ¿Qué es lo más que te gusta hacer para que el niño o la niña se aprenda a conocer? ¿En qué eres bueno o buena? ¿Qué palabras usan tus amigos o tu familia que te hacen sentir bien? ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida y el por qué? Claro, miren, estas son preguntas guías, pero ustedes las van a desarrollar dependiendo de cómo ustedes conozcan al niño o la niña, porque hay niños que entienden este vocabulario, pero hay niños que necesitamos utilizar un vocabulario más simple, más sencillo o más directo. Así que eso lo van a determinar ustedes. ¿Okay? Y preguntas para que ellos o ellas reconozcan y entiendan su trauma. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo se llama lo que te pasó? ¿Qué significa para ti? ¿A quién le pasó? ¿Le sucedió esto? ¿Esto que te sucedió a ti le sucedió a otros niños o a otras personas? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo reaccionan los niños o las niñas cuando les pasa esto? Y bien importante, ¿verdad? O como un ejercicio práctico que yo también les doy para que ustedes se lo lleven y lo analicen ustedes a nivel individual. Crea tus propias preguntas de cómo abarcar los distintos tipos de trauma, porque si ya tú las tienes, recuerden que tienen que hacerlo con sensibilidad, porque si ya ustedes las tienen, miren, van a poder ayudar a este niño o a esta niña a la hora de que cuando él o ella diga o haga algo, o la familia les llegó a buscarlo al niño o a la niña, pero les contó algo que les pasó, ya ustedes tienen unas preguntas claves de cómo abarcar los distintos tipos de trauma. Vamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo te afecta el trauma? Bien importante que ustedes también identifiquen, para que ustedes estén en bienestar, el personal, cómo a ustedes les afecta el trauma. Y aquí ustedes ven una listita, ¿verdad? De distintas estrategias que ustedes pueden hacer para poder manejarlo, identificarlo y manejarlo. Hacer una lista de eventos que te recuerdan el trauma, buscar maneras de dibujar o de expresar el trauma ya sea a través del arte, de expresiones verbales, de expresiones corporales, o de cuentos, de videocuentos vienen también que trabajan el trauma, identificar las emociones, hablar sobre los sentimientos que me evoca o que me provoca ese trauma y distintas estrategias de cómo manejarlo. Si es con los niños, ustedes le pueden dar una, dos o hasta tres maneras de reaccionar diferente al trauma. No les den mucho porque es difícil para esas edades de la niñez temprana. Esto es una recomendación que yo les doy para cuando son niños más grandes, niños o niñas más grandes, que es crear esa listita de esas memorias del trauma e ir dirigido a lo que es la memoria del trauma. Cosas en beneficio, cosas no beneficiosas de lo que es el trauma, ¿verdad? ¿Cómo lo evito y cómo lo confronto? Ustedes pueden dejarse llevar por esto en caso de que ustedes quieran ayudar a niños o niñas más grandes, ¿verdad? O a las familias. Está también el triángulo cognitivo, ya estamos culminando. Es el triángulo cognitivo, ¿verdad? Es el que mi trauma se basa en el pensamiento,
Luego, ¿verdad? Bajamos y evaluamos qué yo siento de eso que yo pensé o recordé del trauma, cómo yo me sentí. Esto ustedes lo pueden hacer también en su salón si tienen un niño que lo quisieran aplicar, ¿ok? Y después lo traen a los profesionales de la salud mental o de trabajo social. Y luego de la emoción, ¿verdad? Cómo yo me comporté, ¿verdad? Como consecuencia de ese pensamiento y de esa emoción, ese sentimiento que yo viví sobre el trauma. Así que aquí tienen estas estrategias. Estas son estrategias generales. Sea paciente, recuerde, escuche, bien importante, escuche, entienda a ese niño, esa niña o esa familia, el historial de vida y su comportamiento. Ayude a que asuma responsabilidades de manera gradual en caso de que sea necesario y que aplique. Dé sentido de confianza, de seguridad. Ofrézcale gestos de afecto para crear vínculos afectivos o apegos saludables. Descubra nuevas habilidades en el niño o la niña, porque eso lo va a ayudar a crear nuevas estrategias de manejo ante el trauma. Promueva la interacción social saludable. Permita que él o ella se exprese y hable de lo que siente y de lo que piensa. No le tenga miedo a escuchar. Usted escuche, en caso de que no sepa manejarlo, anote y haga el referido a los profesionales o las profesionales de ayuda. Escucha activamente sin interrumpir, intégrese a las actividades de juego, a las actividades dirigidas que hacen en el salón, para que usted pueda darle el modelaje también al niño o a la niña, refuércele las fortalezas que tiene para aumentar su autoestima, diviértase con él y con ella, porque le va a enseñar también a utilizar muchas veces el sentido del humor como una estrategia para manejar esas memorias del trauma, ¿ok? Comprenda las emociones desde su punto de vista o su situación, ayúdelo a expresar e identificar las emociones, recuérdele, ¿verdad? Que cuenta con recursos de apoyo, que cuenta con apoyo, que los sentimientos y las emociones son válidas y que muchas veces tenemos esos sentimientos por lo que nos pasó, pero que podemos reconstruir esos sentimientos o esas experiencias nuevas, experiencias más agradables o más placenteras. Sea sensible, como lo hablamos ahorita, identifique esos detonantes del trauma o esos eventos que le causen esas memorias, sea consistente y predecible para no hacer cambios drásticos, anticipe las transiciones porque también los y las ayuda a ellos y a prepararse para cambios drásticos de actividad, ayuda a cambiar pensamientos negativos a unos positivos, mantenga la calma independientemente del comportamiento que presenten los niños y las niñas, manténgase siempre disponible y siempre dispuesta a ayudar, a facilitar, a brindar apoyo, a dar un abrazo cuando tenga que dar un abrazo, ¿okay? Y sea ejemplo a seguir, como hablábamos ahorita, utilizar también la estrategia del modelaje, de que si yo quiero que un niño me hable en voz baja, pues yo voy a hablar en voz baja. Si yo quiero que él o ella deje de pegar, pues yo voy a sobar, voy a usar mis manos para construir, para dar amor, ¿verdad? Usted le va a modelar. Así que, ¿verdad? Hemos completado lo que es este webinar del día del momento sobre lo que es el trauma informado, el modelo de trauma informado. Espero que les haya sido de gran ayuda, pero dudas, comentarios o sugerencias, recuerden que lo pueden hacer a través de mi correo electrónico mchernandez@ninespr.org. A través del personal me pueden también solicitar a mi colega, la licenciada Anairi Díaz, o a cualquier personal de trabajo social para hacernos los referidos o hacernos el acercamiento. Aquí están las referencias de este taller y espero que les haya gustado. Mucho éxito.